¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal Yo Psicólogo, Yo Abogado. En este video retomaré un tema llamado el Tratado de Bucareli, qué es, y una explicación un poco más detallada y por qué AMLO lo quiere derogar. Quiero retomar este tema ya que en el video anterior, el 17 de julio del 2018, varias personas me comentaron por medio de WhatsApp y por medio de vía inbox que necesitaban o que querían saber un poco más acerca de este tratado que fue firmado por Álvaro Obregón. Pues este es el segundo video del Tratado de Bucareli, que es la explicación. Así que comenzamos. Los tratados de Bucareli o el Tratado de Bucareli es la denominación como se le conoce a un trato que tuvo México con Estados Unidos. Como ya lo mencioné en el anterior video, fue firmado el 10 de agosto de 1923 entre entonces los presidentes Álvaro Obregón y Calvin Coolidge. Se buscaba regularizar la situación de las propiedades e inversiones estadounidenses, pero dentro del territorio mexicano, sobre todo la industria petrolera. El nombre, como muchos me preguntaron, ¿por qué se denomina Bucareli? Bueno, el nombre se debe a que las conversaciones para el tratado tuvieron lugar en un edificio de la Ciudad de México, dentro, o más bien sobre, la calle llamada Bucareli. ¿Cuáles son los antecedentes de este tipo de conflictos entre Estados Unidos y México? Pues para ahondar un poquito en el tema, en 1910 y a raíz de la novena reelección de Porfirio Díaz, comenzó en México una seguidilla de alzamientos, donde destacaron Emiliano Zapata y Pancho Villa. Esto conformó lo que hoy se conoce como la Revolución Mexicana. Durante este tiempo, las luchas afectaron vidas y propiedades, incluyendo las de algunos estadounidenses establecidos dentro del territorio mexicano. Del mismo modo, las inversiones petroleras de los Estados Unidos resentían que la Constitución promulgada por Venustiano Carranza en 1917 estableciera la propiedad del Estado mexicano sobre cualquier riqueza natural que se encontrase en el espacio territorial de México. Es decir, aquí les cerramos las puertas básicamente a los estadounidenses para poder adquirir terrenos, sobre todo de extracción petrolera. Por una parte, el gobierno de Estados Unidos consideraba que sus intereses estaban siendo lesionados gravemente, no solo cuando ciudadanos de ese país perdieron propiedades de México a raíz del desarrollo de la revolución, sino que también debido a la estatización de la explotación petrolera contemplada en nuestra Constitución en el artículo 27. Ellos deseaban una compensación por tal situación. Por otra parte, el gobierno de Álvaro Obregón no era reconocido por los Estados Unidos. Esto ya lo mencioné en el video anterior que se encuentra aquí. Este punto era fundamental debido a que Obregón requería necesaria la extracción extranjera para la necesaria prosperidad del país, a lo cual, y a los ojos de todos, nos hemos dado cuenta hasta este año que no ha sido así. Dicha prosperidad, pues, ha estado retrasada por muchos años por causa de los conflictos internos, exclusivamente de esa época, los conflictos internos que se suscitaron dentro de esa época. Y es de este modo como comienzan las conversaciones para lograr una solución a este conflicto. Obviamente, soluciones que en ningún aspecto le convienen o le convenían a México, pero sí a intereses ya particulares o exclusivamente de Álvaro Obregón. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? Bueno,
El artículo 27 de la Constitución establecía que todos los recursos naturales dentro del territorio pertenecen a la nación. Esto incluía las riquezas de subsuelo, por lo que las compañías petroleras debían moverse en un esquema donde lo que extrajeran no les pertenecía al principio. Y al decir al principio es que posteriormente ya lo podían adquirir. Es decir, que lamentablemente a México no le convenía para nada. De modo que el gobierno de Estados Unidos demandó la firma de un tratado de que no solo regulase favorablemente la explotación petrolera, sino que también se incluía ahí la necesidad de compensar a los ciudadanos estadounidenses que perdieron sus posesiones en México durante la revolución, obviamente. Estados Unidos exigía además el pago de la deuda externa mexicana. Dicho pago había dejado de cumplirse durante la presidencia de Venustiano Carranza. Es decir, que a la llegada de Venustiano Carranza hubo buenas o mejoras, digámoslo así, como reformas, pero que obviamente el tratado pues aún sigue en pie. El proceso que llevó al tratado fue bastante tortuoso. Obregón logró que la Suprema Corte dictaminara que ese artículo, es decir, el 27 constitucional, solo se aplicaba a concesiones otorgadas luego de 1917. Es decir, que antes de esa fecha no era retroactivo, lo que significa que las personas que adquirían, o los estadounidenses que adquirían sus posesiones antes de esa fecha, podían tener absoluta y total libertad de extracción petrolera. Se convino en compensar a los colonos que hubiesen perdido propiedades como consecuencia de la revolución. Desde el punto de vista legal, dado que el tratado no fue refrendado por los países involucrados, se consideraba nulo, por decirlo así, ¿no? A pesar de ello, el gobierno de Álvaro Obregón cumplió con el mismo a pesar de la oposición de personajes como el secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, que también había sido presidente. Sin embargo, con ello, Obregón logró su objetivo de ser reconocido como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y como no, pues le estaba lamiendo las botas a Estados Unidos. ¿Qué pasó posteriormente? El sucesor de Obregón, es decir, Plutarco Elías Calles, mantuvo una posición más frontal en este aspecto, rechazando el Tratado de Bucareli y promoviendo una nueva legislación petrolera más ajustada al expresado en el artículo 27. Esta posición le valió absoluto rechazo de Estados Unidos y que se le adjudicara el mote de comunista. Es decir, Estados Unidos aquí lo que hizo fue manchar el prestigio y el nombre de Plutarco Elías Calles. Bueno, y hasta este punto, hasta este momento, no sabemos con certeza ni a ciencia cierta todos los puntos y convenios que se encuentran dentro de este tratado, pues es, como dijimos en el video anterior, es o tiene una cláusula de confidencialidad de 100 años. Esperemos que el licenciado Andrés Manuel López Obrador pueda romper ese esquema y antes de esa fecha prevista podamos saber las cláusulas totales y sobre todo podamos nosotros saber como pueblo qué es lo que nos está haciendo daño como interna como externamente. Antes de despedirme, te quiero sugerir que te suscribas aquí y que le den clic a la campanita para que cuando suba mis videos ustedes puedan verlos. Y sin más por el momento, yo me despido. Soy Jesús Pérez Mitre Arango en mi canal Yo Psicólogo, Yo Abogado. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.